dos, pero estábamos, un día nos firmamos, pero ahora una sola.
Claro, solo esto. Bien, buenos días. Vamos a continuar con el avance de la asignatura y hoy vamos a ver un nuevo tema. Vamos a hablar sobre los potenciales de membrana y el potencial de acción que se da en las diferentes células, en especial en las células más excitables, como las neuronas, las fibras nerviosas o los músculos. Aunque todas las células tienen esta capacidad de generar una carga eléctrica que recorre por la membrana cuando necesitan algún tipo de acción a partir de un estímulo, una respuesta a partir de un estímulo. Empezaremos hablando de los potenciales de membrana provocados por difusión. Antes de hablar de lo que es un potencial de acción, antes de hablar de lo que es un potencial de membrana en reposo, hablaremos de cómo se establecen estos potenciales de membrana y cómo se establecen a través de la difusión de iones que atraviesan la membrana. Ya sabemos que la difusión es un movimiento de iones que va de un espacio de mayor concentración a uno de menor concentración. ¿Qué fuerza impulsa a estos iones a moverse? La energía cinética, que es el movimiento propio de cada sustancia, de cada molécula, de cada ion que choca entre sí y impulsa, ¿no? Y cuanto mayor sea la concentración de una sustancia, mayor va a ser el choque entre moléculas y más intenso va a ser el movimiento, más veloz va a ser el movimiento. Cuanto menor sea la concentración, entonces también va a haber una, digamos, un choque entre moléculas que son lentos, ¿no? Espaciados, y el movimiento va a ser menor. Bien, entonces, ¿qué son estos potenciales de membrana provocados por difusión, por este movimiento que hay a través de la membrana de los iones? ¿Y qué dice el concepto? Que hay potenciales eléctricos a través de la membrana prácticamente de todas las células. ¿A qué se deben estos potenciales eléctricos? Siempre que hay una diferencia de concentración de iones a través de la membrana, vamos a tener entonces una actividad eléctrica a través de la membrana, ¿no? Entonces, esa diferencia de concentración, condiciones adecuadas, puede crear un potencial de membrana. Este potencial de membrana lo vamos a entender como un cambio eléctrico, ¿sí? Una carga eléctrica que recorre la membrana. Y esto es fácil de entender. Si aquí yo tengo una membrana que es impermeable para los iones, el sodio está en una concentración de 142 equivalentes
el litro, y para el potasio, que está en el interior, en una concentración de 144 miliequivalentes litros. Estos dos iones están el potasio es mayoritario en el espacio intracelular y el potasio es mayoritario en el espacio extracelular, ¿no es verdad? Si en este momento la membrana es impermeable para el sodio, no va a haber movimiento de iones. Pero si se permeabiliza la membrana, los iones van a ingresar al interior de la célula y van a cambiar la carga eléctrica de la célula, porque estos iones son átomos de sodio cargados eléctricamente, tienen una carga eléctrica positiva. Por el contrario, si se abre un canal de potasio, se va a permeabilizar la membrana, va a haber difusión entonces de iones potasio, de un espacio de mayor concentración a uno de menor concentración. Y al salir el potasio, también va a haber este potencial eléctrico, se va a crear un potencial eléctrico, porque el potasio, al igual que el sodio, es un ion cargado eléctricamente, tiene una carga eléctrica positiva. Bien, ahora, ¿a qué vamos a llamar potenciales de difusión? ¿No? Si ustedes observan estas dos figuras, este rectángulo aquí y este rectángulo aquí, están representando dos fibras nerviosas. ¿Sí? Esta fibra nerviosa nos está mostrando que esta solo tiene potasio en el interior, ¿sí? Y en el exterior, en el líquido extracelular, también solo hay potasio. Esta otra, en cambio, nos está mostrando que en el líquido extracelular solo hay sodio y en el líquido intracelular también solo sodio. Vamos a analizar el comportamiento del potasio por una parte y del sodio por otra parte. Bueno, empezaremos con el potencial de difusión del potasio y vamos a después intentar entender qué es lo que tenemos que comprender por potencial de difusión de un ion. Vean, si solamente nos concentramos en el potasio y sabemos que el potasio tiene una concentración de 140 miliequivalentes en el líquido intracelular y una concentración pequeña de 4.2 miliequivalentes en el líquido extracelular. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué sucede si se abre un canal? Primero, empezaremos con que la célula tiene una carga eléctrica. Esta carga eléctrica es negativa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si se abre un canal de potasio o miles de canales de potasio en la célula? Y el potasio sale en gran cantidad hacia el líquido extracelular, porque se está moviendo por difusión. El líquido extracelular es enorme, ¿sí? Muy grande, ¿no? Y puede salir todo el potasio de la célula, ¿sí? Podría salir todo el potasio de la célula hasta llegar a 4.2 miliequivalentes y prácticamente se igualarían las concentraciones, ¿no es verdad? Y en ese punto pararía la difusión porque ya no hay gradiente de concentración. Pero esto no ocurre así. El líquido extracelular es tan grande que si sale todo el potasio de la célula, apenas el líquido extracelular se va a modificar un poquito, una mínima parte, ¿no?
casi no va a afectar que salga todo el potasio de la célula. Entonces, ¿en qué momento va a dejar de salir el potasio? Este momento es cuando la célula alcanza una carga eléctrica. Sabemos que la célula tiene una carga eléctrica negativa. Al salir el potasio, la célula se va a negativizar más, ¿sí? Y va a salir una gran cantidad de potasio, pero no todo el potasio de la célula. En la célula va a seguir habiendo mucho potasio. ¿En qué momento va a parar la salida del potasio? Cuando la carga eléctrica de la célula, de esta fibra nerviosa, alcance menos 94 milivoltios. Entonces va a haber una fuerza eléctrica o potencial de difusión que va a impedir que salga el potasio. Fíjense, este gráfico nos está mostrando lo que yo les digo. Se abre el canal de potasio y el potasio empieza a salir en gran cantidad, ¿no? Y la carga eléctrica de esta célula empieza a disminuir. ¿Hasta llegar a cuánto? A menos 94 milivoltios. Cuando llega a menos 94 milivoltios, la misma fuerza eléctrica, ¿sí?, va a parar, va a ser como una, digamos, va a ser un bloqueo del potasio. Aunque el canal siga abierto, el potasio ya no va a salir porque hay una fuerza eléctrica que está impidiendo que siga saliendo. A eso lo vamos a conocer como potencial de difusión del potasio. ¿Sí? Bien. Ahora, si nos vamos a la otra figura, vemos al sodio. También lo estudiaremos al sodio solo. Esta característica del sodio nos muestra que el sodio tiene una concentración en el líquido extracelular de 142 miliequivalentes y en el líquido intracelular de 10 a 14 miliequivalentes por litro. Lo mismo, fíjense, si se abre el canal de sodio, 1 o 1000 canales, el sodio va a empezar a ingresar en gran cantidad a la célula. ¿Ven? ¿Cuánto sodio va a entrar a la célula? Una cantidad de sodio que va a hacer explotar a la célula, porque imagínense la cantidad de sodio que hay en todo el líquido extracelular. Ya les comparaba el otro día que la célula, como frente al líquido extracelular, será como un barquito nadando en el mar, ¿no? Pero no sé si todo el sodio que hay en el mar podría conectarse a la célula. Esto no va a ocurrir. ¿Sí? Va a ingresar toda la cantidad de sodio necesaria para convertir esta carga eléctrica negativa de la célula en una carga eléctrica positiva. ¿De cuánto? De más 61 milivoltios. Cuando la célula, con el ingreso del sodio, llega a esa carga eléctrica, entonces hay una fuerza eléctrica, un potencial eléctrico que evita que siga entrando el sodio, que lo para el sodio. La puerta sigue abierta, pero ya no permite que entre, ¿no? Es como que en esta puerta todos entraron, ¿no? Los que van a entrar, pero bueno, después un policía aquí que dice, ya basta, nadie más entra. Dice, ya eso es como fuerza que, aunque la puerta esté abierta, ya no entramos. ¿Ven? ¿Vale la comparación? Pero es así. Este potencial eléctrico o potencial de difusión para los iones. Ahora, estos valores de menos 94 milivoltios para el potasio y más 61 milivoltios para el sodio han sido calculados, ¿no? Los químicos han sido los primeros en hacer estos cálculos, ¿sí? Y han hecho estos cálculos a partir
de una fórmula matemática, ¿sí? Y esa fórmula matemática es una ecuación, la ecuación de Nernst se llama esta ecuación. Esta ecuación, la ecuación de Nernst, es una ecuación que calcula el potencial de difusión, o es decir, esa fuerza electromotriz que es capaz de detener el paso de un ion a través de la membrana. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, este potencial de difusión o fuerza electromotriz que detiene el paso de un ion a través de la membrana va a ser diferente para el potasio y va a ser diferente para el sodio. ¿Sí? Esta ecuación de Nernst, entonces, se la calcula a partir de conocer las concentraciones de los iones tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst para cualquiera de los dos iones, para el sodio o para el potasio o para el cloro también o para cualquier ion se puede calcular con esta ecuación. Esta ecuación dice que la fuerza electromotriz o potencial de difusión, esa fuerza que se está oponiendo a que los iones sigan transitando por la membrana, va a ser igual a más o menos 61 del logaritmo de la concentración en el interior del ion, en el interior de la célula, dividido entre la concentración del ion en el exterior de la célula. ¿Sí? Para el sodio, entonces, esta fuerza electromotriz va a ser igual más 61 logaritmo de la concentración del ion en el interior del sodio. ¿Cuánto es? 142 mil equivalentes litros. Y en el exterior, No sería. 14, digamos, mil equivalentes litros. Es a 14, tengo 14. Perdón. No sería estamos lo al revés. Sí, doctor. 14 y 142. Exacto. ¿No es verdad? Sí. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Si ustedes hacen esta ecuación, les va a salir menos 60 o más 61 milivolts. Lo mismo ocurre con el potasio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hagan ahora, porque en práctica van a hacer estos cálculos. Entonces, para el potasio, la fuerza electromotriz o potencial de difusión, esa fuerza que se opone a la salida del potasio, va a ser igual a menos logaritmo de ¿cuánto es la concentración en el líquido intracelular? 140 miliequivalentes litros. Y en el líquido extracelular, 4.2 miliequivalentes litros. Esto nos va a dar un valor de menos 94 milivoltios. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale esta ecuación? Fíjense, ¿quién se ha inventado estos números? Este Nernst se ha soñado una noche, ¿no? Los espíritus del bien y del mal le han dicho que así es la ecuación para calcular el potencial. No, estos químicos han tenido, vean que, hacer otro tipo de cálculos para llegar a la ecuación. Y han tenido, y fíjense, para la fuerza electromotriz tienen que multiplicarse R por T, ¿no es verdad? Dividido entre Z por F por el logaritmo de la concentración extracelular sobre intracelular. ese R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta, Z es el número de oxidación del ion, F es la constante de Faraday.
concentración intracelular y concentración extracelular, que ya conocemos. Entonces, fíjense, no vamos a entrar en detalle, porque no somos químicos, pero ¿de dónde sale la ecuación de Nernst? De todos estos otros valores que se tienen que procesar previamente. Nosotros ya lo que tenemos es el valor de más o menos 61. ¿Verdad? Ese es el valor. Ese valor de más o menos 61 se expresa como milivoltios por todos al simplificar y hacer estas operaciones entre la constante de los gases, la temperatura absoluta, el número de oxidación del ion y la constante de Faraday, vean, todo eso nos va a salir en un más menos 61, que está como milivoltios. Y sabemos que las concentraciones intra y extracelulares están en el equivalente cuántico, pero al dividir estas se simplifica, ¿verdad? Y vamos a tener el valor en milivoltios. ¿Sí? Bien, entonces no tienen que conocer ni preocuparse por esto, pero sí por el más menos 61 que sale de todo, digamos, toda esta ecuación de todas estas operaciones que ya han hecho los químicos para que los que estamos en el área de la biología podamos hacer cálculos más fáciles. Bien, ahora, ya conocemos la fuerza electromotriz que es capaz de detener al sodio y conocemos la fuerza electromotriz que es capaz de detener al potasio. Lo hemos visto tanto al sodio como al potasio actuando a través de una membrana permeable para cada ion, pero en un ambiente en el que solo está el sodio y solo está el potasio. Pero la realidad de la célula no es así. ¿Ven? ¿Cuáles son los iones que más van a crear, digamos, van a circular a través de la membrana y que van a definir otro potencial electromotriz, una fuerza capaz de detener la circulación de todos los iones, porque en la célula hay sodio en el exterior, pero también hay sodio en el interior. Hay potasio en el interior, pero también hay potasio en el exterior, ¿no es verdad? En la célula además hay cloro en el exterior y cloro en el interior. Entonces hay muchos iones. Hay calcio, hay magnesio, hay fosfatos, movimiento intenso de diferentes iones. Entonces, esta ecuación, la ecuación de Nernst, que si bien sirve para calcular el potencial de difusión para cada ion en particular, no nos sirve para entender qué pasa a nivel de la membrana celular. Entonces, los mismos químicos, entre ellos Carl Goldman, han desarrollado una otra operación, la ecuación de Goldman para todos los iones. Entonces, esta ecuación de Goldman para todos los iones incluye ya en la división, ¿sí? Esta ecuación, vamos a poner una de Goldman que más arriba, no, pero no importa. En la división, aquí yo voy a anotar, voy a hacer la ecuación más grande. A todos los iones, no a todos, sino a los más importantes, al sodio, al potasio, al cloro, por una parte. Tomen en cuenta la concentración intra y extracelular de estos iones. Desde luego también está el menos 61, ¿sí? Que resulta de la división entre la constante de los gases,
temperatura absoluta, la constante de Faraday y la constante de cada uno de los iones. Bien, entonces, ese menos 61 incluye entonces las concentraciones de los líquidos intra y extracelular, y además incluye la permeabilidad del ion. ¿Cuán permeable es un ion a través de la membrana? ¿Sí? El ion más permeable, que tiene una permeabilidad muy grande, es el potasio. El sodio le sigue en permeabilidad, pero el sodio es 100 veces menos permeable que el potasio. Esto quiere decir que el potasio pasa más rápido a través de la membrana que el sodio. Cuando hay una, digamos, difusión. Y el ion menos permeable es el cloro. ¿Sí? El cloro es el ion menos permeable, le cuesta atravesar, digamos, la membrana, a pesar de que hay una diferencia de concentración. ¿Y esto a qué se debe? Fíjense, a que el cloro es un ion negativo y el espacio intracelular es negativo. Si se abre un canal, obviamente va a haber una difusión de cloro hacia el interior de la célula, pero no va a ser tan intensa como la del sodio, por ejemplo, ¿no? Debe ser, ¿por qué? Porque aquí la carga eléctrica también es negativa, entonces un poco va a frenar el caso del sodio o el cloro. Bien, entonces, ahora, la permeabilidad de los iones se han determinado en valores numéricos también. La permeabilidad del sodio es 1. Y como el potasio es 100 veces más permeable, la permeabilidad del potasio es 100. Y como el cloro tiene una permeabilidad menor, es 0. ¿Sí? Los valores están determinados por la permeabilidad. Entonces, fíjense cómo ha quedado entonces la ecuación de Goldman. La fuerza electromotriz para todos los iones es de menos 61 por el logaritmo de la concentración del sodio en el líquido intracelular por la permeabilidad del sodio, más la concentración del potasio en el líquido intracelular por la permeabilidad del potasio, más la concentración del cloro en el líquido extracelular por la permeabilidad del cloro, dividido entre la concentración del cloro extracelular por la permeabilidad del cloro, más la concentración del potasio extracelular por la permeabilidad del potasio, más la concentración del cloro intracelular por la permeabilidad del cloro. ¿Sí? Entonces, esta ecuación vamos a hacer, digamos, la fuerza electromotriz para todos los iones que están en la membrana va a ser igual a menos 61 por el logaritmo. ¿Cuánto es la concentración del sodio intracelular? 14, ¿no? 14 por, ¿cuánto hemos dicho que es la permeabilidad? 1, ¿sí? Más la concentración del potasio, 140 por, ¿cuánto es la permeabilidad? 100, más la permeabilidad, la concentración del cloro, 103 por 0, dividido entre la concentración del sodio extracelular por la permeabilidad, más la concentración del potasio extracelular por la permeabilidad, más la concentración del, perdón, aquí estamos mal, este es intracelular, ¿sí? Porque este es el ion negativo, ¿sí? No, extracelular, está bien, ¿no? 103, extracelular. Entonces, aquí es intracelular. ¿Cuánto es la concentración en el líquido intracelular del cloro? Por 0 es esto, ¿no? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto?
4 por 6. Estos dos se van, ¿sí? Y nos quedan, es por 0, entonces 0 por 0. Y nos quedan estas otras cifras. No los vamos a poder hacer ahora, en práctica lo vamos a hacer, pero fíjense, todo esto nos va a salir con un valor de menos 84 milivoltios. Bien, ahora, una cosa que, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Determinar estos menos 84 milivoltios. Sucede que la célula, si está en estado, la membrana celular en realidad, si está en estado de reposo, es el estado en el que no hay actividad eléctrica. ¿Sí? Quiere decir que por más que yo tenga todas estas concentraciones de los iones diferentes, los canales están cerrados, todos los canales están cerrados. Entonces, la membrana está descansando, está en reposo. Si hay un estímulo que abre el canal de sodio, va a ingresar el sodio, ¿sí? Y la célula se va a cargar eléctricamente. Si hay un estímulo que abre un canal de potasio, va a salir el potasio y la célula todavía se va a volver más negativa. Si hay un estímulo que abre un canal de cloro, el cloro va a entrar y la célula se va a volver más negativa, ¿no? Pero mientras no haya el estímulo, la célula y la membrana no tienen actividad eléctrica, ¿sí? No hay potenciales eléctricos alrededor de la membrana ni la célula. A esta situación se llama potencial de membrana en reposo. Todas las células tienen entonces un potencial de membrana en reposo. Ahora, en estas células de investigación, fíjense, se hicieron en el calamar, en la neurona de la fibra nerviosa de un calamar, en la aplicia. Los biólogos entonces, a partir de la ecuación de Goldman, establecieron que el potencial de membrana en reposo de esta célula era de menos 84 milivoltios. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron la fibra y metieron un electrodo positivo al interior de la célula y otro electrodo negativo al exterior de la célula, ¿sí? De fibra nerviosa, microelectrodo. Y aquí un voltímetro. Y cuando miden, observan que la diferencia entonces, carga eléctrica, estado en reposo, cuando no hay actividad, es de menos 90 milivoltios. Bueno, hay aquí un problema, ¿no? Si la ecuación matemática dice que es menos 84 y el medir con el voltaje nos da menos 90, coinciden las dos cosas. O el voltímetro está mal o la ecuación no es acertada. Entonces empiezan a analizar qué es lo que sucede. Bien, ahora, entonces fíjense cómo se ha establecido el potencial en reposo, esta fuerza electromotriz que hace que la célula no tenga actividad eléctrica, porque cuando, ¿qué nos dice estos menos 84 milivoltios? Que con este voltaje, así estén abiertos los canales, ¿sí? No hay actividad eléctrica, no hay movimiento, porque es una fuerza que detiene el movimiento de iones, ¿sí? No hay actividad eléctrica. ¿Quiénes son los responsables de esta actividad o de este potencial de membrana en reposo?
principalmente el ion sodio y el ion potasio. El ion sodio y el potasio, que cuando entran y salen, van a determinar un cambio importante de electricidad dentro de la célula. Entonces, aquí están los potenciales de difusión. Entonces, tanto del sodio como el potasio van a intervenir. ¿Cuánto era el potencial de difusión del potasio? Menos 91 milivoltios, ¿no es verdad? Y del sodio más menos 94. Y aquí más 61. ¿Sí? 94 más 61. Fíjense entonces, estos son los potenciales de difusión que actuando en conjunto más el cloro que no cuenta, van a permitir que la membrana esté en reposo, esté descansando. En reposo quiere decir que no está haciendo nada, no hay actividad eléctrica. Entonces, como estos son los iones que intervienen en la actividad eléctrica, los investigadores se ponen a pensar, ¿qué otra fuerza eléctrica interviene aquí que no estamos tomando en cuenta? Y entonces observan que en las membranas no solamente están los canales de sodio y de potasio, sino además están las ATPasas, sodio, que van a sacar 3 sodios afuera, y las ATPasas, la misma ATPasa que va a meter 2 potasios adentro. ¿No es verdad? Intercambio. Entonces, se pueden observar mejor ya los valores de la ATPasa y ven que por cada sodio, por cada 3 sodios que entran o que salen, ingresan 2 potasios. Esto hace que el interior de la célula se vuelva más negativo todavía, ¿o no? Al salir 3 iones positivos y entrar 2, el interior de la célula se vuelve más negativo. Entonces, observaron que el aporte de la ATPasa para el establecimiento de este potencial de difusión o potencial de membrana en reposo o fuerza electromotriz de la membrana es de menos 4 milivoltios. Y entonces se suma ya ahora menos 84 más menos 4, ¿cuánto nos va a dar? Menos 90 milivoltios, que vendría a ser el potencial de difusión o potencial de membrana en reposo de una gran fibra nerviosa. ¿Sí? Ahora bien, este potencial de membrana en reposo lo tienen todas las células. Desde aquí parte la actividad eléctrica de la célula. Vayan recordando. Enseguida vamos a ver las fases entonces de lo que conocemos como potencial de acción. El potencial de acción son los cambios en la electricidad y en la carga eléctrica que tienen las células a partir de un estímulo. A partir de dónde se dan los cambios que va a tener en la célula en su carga eléctrica. A partir del potencial de membrana en reposo o fuerza electromotriz. ¿Ya? Entonces, cada célula tiene un potencial de acción o un potencial de membrana en reposo diferente. Va a depender en general de las concentraciones de los iones en cada célula. Hay variaciones también en la concentración de los iones, pequeñas variaciones, pero que influyen en este potencial de membrana en reposo. Vean, por ejemplo, las células que son más negativas a partir de su potencial de membrana en reposo son las grandes fibras nerviosas, que van a tener un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Otra fibra que es bastante negativa al interior cuando no tiene ninguna actividad es el músculo esquelético, que está entre menos 80 y menos 90 milivoltios, su potencial de membrana en reposo.
Es decir que en este momento estos mis músculos están trabajando, no, están en reposo. Pero si yo voy a hacer una contracción, fíjense, esa célula, esa fibra, se tiene que activar, tiene que cargarse eléctricamente, ¿verdad? Tiene que entrar sodio al interior para que se produzca la contracción, si no, no se va a producir. Mientras estoy sin hacer nada, estas mis células, mis fibras musculares están en reposo. La del músculo liso o esquelético tiene entre menos 80 y menos 90. La del músculo cardíaco también tiene menos 85. La del músculo liso tiene menos 70. La neurona también tiene menos 70. Las neuronas y las fibras delgadas nerviosas menos 70. El nódulo sinusal tiene menos 55. Desde cada célula va a tener diferentes potencial de membrana en reposo. Tenemos que conocer todos esos potenciales de membrana en reposo. A lo largo de la asignatura vamos a ir hablando de los potenciales de membrana en reposo de cada célula. Y vamos a hablar del potencial de acción de cada célula. ¿Está claro lo que es el potencial de membrana en reposo entonces? ¿Sí? ¿Y cómo se ha establecido? Bien, yo le doy mucha importancia a esta parte porque es bueno que sepan de dónde ha salido el potencial de membrana en reposo. Porque veo que en otras partes no hablan de esto, de estos potenciales de difusión, que son importantes conocerlos. Y directamente entran a hablar del potencial de acción. Y creo que ahí no es bueno. Entonces, empezaremos ya a adentrarnos en lo que es el potencial de acción. Entonces, fíjense, ¿qué es el potencial de membrana en reposo entonces? Es cuando no hay actividad eléctrica en la célula. Hay unas grandes fibras nerviosas en este caracol aplicia, por ejemplo, calamar, aplicia tiene menos 90 y muchas de nuestras fibras nerviosas grandes, por ejemplo las fibras nerviosas que van hacia los músculos, van a tener este potencial de membrana de reposo, menos 90 milivoltios. Esto quiere decir que la diferencia de la carga eléctrica entre el exterior y el interior es ¿cuánto? Menos 90 milivoltios. Si aquí es 0, ¿aquí cuánto será? Menos 90 milivoltios. En ese momento, estas fibras no tienen ninguna actividad. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ya sabemos de dónde sale. Primero están los canales que van a permitir el ingreso y la salida del sodio, y luego sabemos que va a intervenir la ATPasa y va a aportar con esos 4 milivoltios. Bien, ahora, ¿qué es el potencial de acción nervioso o el potencial de acción de cualquier célula? Si ponemos como ejemplo una fibra nerviosa, ¿para qué sirve una fibra nerviosa? Para transmitir un impulso nervioso, ¿verdad? Un estímulo, ya sea sensitivo, ya sea motor, que tiene que recorrer. Por ejemplo, un estímulo sensitivo va a recorrer desde la piel, donde hay receptores sensitivos, hasta la médula espinal, va a llevar un impulso nervioso, un estímulo. Si yo me pincho el dedo, para que yo sienta dolor, a partir de ese daño que me he hecho en el dedo, hay una cantidad de fibras nerviosas que van a llevar el estímulo hasta la médula. Van a pasar a la médula espinal, a los fascículos ascendentes de la médula, para que estos fascículos ascendentes conduzcan el estímulo
hasta el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo y finalmente hasta las zonas del dolor, donde voy a sentir dolor en la corteza cerebral. Fíjense entonces, las fibras nerviosas lo que hacen es conducir un estímulo, y ese estímulo no es nada más que una carga eléctrica, ¿sí? Una carga eléctrica, ¿no? Los nervios, las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción. Estas son cargas eléctricas que recorren el nervio. ¿Y cómo recorren los nervios esas cargas eléctricas? Cuando hay un estímulo que está siendo transmitido, directamente se van abriendo canales de sodio y el sodio empieza a ingresar al interior de la célula. Entonces va ingresando el sodio y la célula se va positivizando. Fíjense, esta fibra, conforme va avanzando el estímulo hasta llegar a la médula, va a irse volviendo positiva en su interior. A esto se llama despolarización. La célula se va despolarizando, se va volviendo de lo negativa que era, menos 90 milivoltios, se va a ir convirtiendo en una célula positiva desde el punto de vista eléctrico. ¿Ya? Entonces, estos cambios rápidos del potencial de membrana, ese potencial de membrana en reposo que tenía menos 90, ¿vean? Van cambiando y van a ir avanzando hasta donde tenga que llegar el estímulo. ¿Vean? Y entonces cada potencial de acción que transmite un estímulo nervioso, en este caso, va a empezar con un cambio súbito desde el potencial de membrana en reposo hacia un potencial positivo. Y estos cambios súbitos se dan gracias entonces al ingreso del ion sodio. Entonces, vean, este potencial eléctrico es capaz de cambiar en una fracción de segundo, en una fracción tan pequeña de segundo que está dada entre 1 a 2 milisegundos. Se cambia el potencial eléctrico. O sea, imagínense la cantidad de sodio que tiene que entrar para cambiar esta carga de menos negativa a más muy negativa y la positiviza. Una gran cantidad de sodio. Pero eso es en un milisegundo. Se abre una gran cantidad de canales de sodio y el sodio ingresa pero en gran cantidad. Por eso se dice súbito, súbitamente, inmediatamente cambia el potencial. Cuando te pinchas, ¿en qué momento sientes el pinchazo? Inmediatamente, o sea, me pincho y ya siento, ¿no? ¿Verdad? No voy a sentir de aquí a una hora cuando recién ha llegado el estímulo. Al parecer, los primeros animales que se han ido formando, o sea, los primeros tejidos incluso que han tenido sensibilidad, estos cambios eran más lentos. Conforme han ido evolucionando, ¿no? Los tejidos, los animales, los cambios han sido más rápidos. De hecho, incluso los movimientos eran mucho más lentos de los animales de las formas más prehistóricas, ¿no? Los otros, en cambio, son muy rápidos, ¿no? Movimientos musculares. Bien, vean lo rápido que es el movimiento. Me pincho e inmediatamente retiro el dedo del lugar donde me estoy pinchando. ¿Esto qué quiere decir? Que va un potencial eléctrico hasta la médula, de la médula al encéfalo, todavía siguiendo el fascículo espinotalámico, y del espinotalámico todavía llegar a la corteza y a las zonas de percepción del dolor. Luego volver con otro fascículo motor, digamos, para que yo retire el dedo.
Fíjense la velocidad entonces con la que se transmite estos potenciales de acción, estas cargas eléctricas que transitan los nervios, ¿no? Bien, entonces, ahora, la carga eléctrica se vuelve positiva para transmitir el estímulo, pero termina de transmitirse el estímulo y ¿qué ocurre? Esta célula tiene que volver inmediatamente otra vez ¿a cuánto? A menos 90. En el próximo milisegundo, entonces, en este milisegundo se ha despolarizado. En el próximo milisegundo tiene que volver a menos 90. Otra vez tiene que ser negativo. Para que si me vuelvo a pinchar, otra vez se despolarice, ¿no? Debe ser. Entonces, así de rápido son estos cambios, y estos cambios están dados precisamente por la capacidad de difusión que tienen los iones y que arrancan desde ese potencial de difusión, desde la membrana de reposo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, entonces ahora ya estamos en condiciones de conocer cómo se producen y cuáles son las fases del potencial de acción. Bueno, cuando hablamos de un potencial de acción, tenemos que el potencial de acción tiene tres fases. Todos los potenciales de acción de todas las células tienen una fase de reposo, que es cuando la membrana, la célula, está polarizada, tiene una carga eléctrica negativa, ¿no? Y en este caso del ejemplo, ¿cuánto era? Menos 90 milivoltios. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la membrana y la célula están descansando. Así como están descansando los músculos de ustedes en este momento, ¿no? Pero cuando termine la clase se van a parar y van a empezar a moverse para ir a otra clase. ¿Ven? Entonces van a entrar en acción. Lo mismo le sucede a la célula. Hay un momento que está en reposo absoluto. No hay intercambio de iones. Pero un estímulo determinado, puede ser un estímulo mecánico, químico, eléctrico, ¿no? Hay diferentes tipos de estímulos que les vamos a ir conociendo para cada célula también en particular, ¿no? Un estímulo determinado puede generar un potencial de acción. Y ese estímulo, ¿qué va a hacer? Va a abrir canales de sodio. Y la célula de menos 90 se va a volver positiva, puede llegar hasta 0 o más de 0. Va a pasar esta fase de positivización que se llama la fase de despolarización, ¿sí? Y finalmente va a venir otra fase en la que va a volver la célula a su potencial de membrana en reposo. A esta fase se llama repolarización. Entonces, si ustedes ven este gráfico, este es el típico gráfico de un potencial de acción. Si ustedes observan, aquí hay una línea plana que nos está mostrando que no hay ninguna actividad eléctrica en la célula. Entonces, aquí, ¿qué será el reposo? El potencial de membrana en reposo. Si en este punto hay un estímulo mecánico, químico, eléctrico, el que sea, ¿sí? Aquí hay un estímulo, los canales de sodio, gracias a este estímulo, se van a abrir los canales rápidos de sodio. Fíjense, estos canales van a permitir que entre el sodio y la célula se despolarice, hasta que va a llegar un punto en que esos canales se van a cerrar, ya no va a entrar más sodio, y aquí se van a abrir los de potasio, y el potasio va a salir y va a empezar nuevamente a caer la carga eléctrica de la célula hasta llegar al reposo, y en ese punto esos canales, ese voltaje del reposo va a hacer que los canales de sodio se cierren. Y nuevamente, ¿qué tenemos? La línea plana. ¿Qué significa la línea plana? El reposo.
Si ustedes vemos ahora el gráfico, ya en su... sí. No le des mucha importancia a eso, ¿ya? En el libro se está refiriendo ahí más que nada a las fibras pequeñas, a las neuronas. No pasa nada, tranquila. Lo que importa es que entiendas el concepto de despolarización, ¿sí? Y de repolarización, ¿ya? Eso puede... Fíjate que en el libro dice de menos 70 a cuánto, a más de cero, ¿verdad? Y va a volver a menos 70. Doctor, Haz ¿eso de puede cuenta, variar? Si quieres, para que queden tranquilas, entonces aquí lo ponemos menos 70, da lo mismo. El potencial es negativo, bien negativo. ¿Qué cosa? Eso puede variar, dijo, ¿no? Va a Dependiendo- variar, depende de de la hecho, célula. fíjense, va a variar en las células. En la neurona es menos 70, en las grandes fibras nerviosas menos 90, en el músculo esquelético de menos 80 a menos 90, en el músculo cardíaco menos 85, en el músculo liso de menos 70, en el lóbulo sinusal, que es uno de los tejidos más excitables, de menos 55. Va a variar. Aquí vamos a ver este reposo que va a ir variando. Y enseguida vamos a hablar incluso del umbral de despolarización, que también va a variar. Y también de la espiga, esta parte que llega al máximo, también en algunas puede llegar hasta más 65, o sea, potenciales de acción bastante grandes, ¿no? Más, y otros potenciales como el lóbulo sinusal que son más cortos, pero más frecuentes también, ¿sí? Bien, entonces, veamos la gráfica. Entonces, aquí tenemos menos 70, el reposo, ¿sí? Para que no se entre un cortocircuito, digamos, ¿no? Menos 70 está el reposo. Fíjense, vamos menos 70. Hasta aquí hay un cambio, algún estímulo en la célula, pero antes, este es un gráfico de coordenadas cartesianas, ¿no? Fíjense, aquí tenemos el eje de las Y y el de las X. En el de las Y está el voltaje, la carga eléctrica, ¿sí? Y en el de las X está el tiempo, ¿en qué? En milisegundos. ¿Está claro? Entonces, es un evento que ocurre en el tiempo y que se da con un voltaje determinado. Entonces, para que entiendan mejor el gráfico. Entonces, fíjense, si estoy en menos 70, el reposo, la célula aquí está echada, feliz, en un sillón, acomodada, durmiendo. Pero hay un estímulo y inmediatamente se abren los canales del sodio y vean cómo se despolariza. Alcanza una carga eléctrica francamente positiva. ¿No es verdad? Y aquí se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio. ¿Sí? Y otra vez vuelve al reposo. Y fíjense cuántos milisegundos han pasado. 1, 2, 3 milisegundos y ya la célula está despolarizada y repolarizada. Y ha ido el estímulo. En esos 0,3 o esos 3 milisegundos ya he sentido dolor, incluso ya he retirado mis manos del lugar donde me he pinchado. Veloz es este potencial de acción. Si ustedes, entonces ahora, gráfico y dibujo. ¿Qué dice el dibujo? Tenemos una fibra nerviosa y arriba está un voltímetro. Este es un un electrodo explorador, un electrodo positivo que está en el interior de la célula y un electrodo negativo que está en la superficie de la célula. Fíjense, ¿qué está ocurriendo entonces? Si este es si trazo una línea de aquí a aquí, ¿qué cosa quiere decir? Que hay reposo. Si se fijan las cargas eléctricas, todas las cargas eléctricas positivas están afuera
y las cargas eléctricas negativas adentro. Lo que quiere decir que seguimos con esto. Aquí cuánto estará entonces en menos 70 o menos 90 o menos 85, dependiendo de la serie. ¿Sí? Ahora bien, aquí es el estímulo, precisamente en este punto. Y ven cómo cambia la carga eléctrica, ¿no? Los iones positivos inmediatamente ingresan. Aquí entonces, ¿a cuánto van a llegar? ¿Hasta cuánto? Entonces aquí ya va a estar en más 35. Se han abierto los canales de calcio. Y esto va a durar 2 milisegundos. Se van a cerrar los canales de calcio y nuevamente la célula va a empezar a convertirse en negativa. Pero esto debido a qué? A que se abren los canales de potasio. El potasio empieza a jugar y vean nuevamente entonces en este punto cómo están distribuidas las cargas equitativamente. Las cargas positivas afuera, las negativas adentro y volvemos otra vez a descansar. E inmediatamente aquí puede haber otro potencial de acción, otro estímulo, va a ser exactamente igual. Y más aquí otro potencial y así sucesivamente. ¿No? ¿Está claro? Bueno, espero que no se olviden de estos conceptos que acabamos de desarrollar, porque son fundamentales para que entiendan toda la asignatura. Muchos estudiantes no entienden esto y después ¿qué van a entender cuando estamos hablando ya del músculo esquelético, del músculo liso? Siguen la penumbra, no saben de qué estamos hablando. ¿Ya? Aquí vamos a quedar y mañana vamos a ver un poco más en detalle estos cambios moleculares, cómo se abren y se cierran los canales, etc. Y vamos a ver diferentes tipos de potenciales de acción, el del